El 6 de marzo de 1927 nació en Aracataca, Magdalena, un niño como cualquier otro, pero con un don muy especial: Gabriel García Márquez. Aracataca es un pequeño municipio en el norte de Colombia que muchos asimilan con Macondo, un pueblo creado en la inmensa imaginación de Gabo, como lo apodaron sus padres y sus amigos de su infancia. Ahí transcurrieron muchas de sus obras literarias, más conocidas entre ellas la que le dio reconocimiento mundial, Cien años de soledad. A Gabriel García Márquez siempre le gustó que lo reconocieran y lo recordaran como el hijo del telegrafista de Aracataca, lo que revela su carácter de humildad pero grandeza. Sus padres, Gabriel Eligio García y su madre Luisa Santiago Márquez, lo dejaron desde muy pequeño al cuidado de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y su esposa, Tranquilina Iguarán. El veterano de guerra fue uno de los primeros en despertar en Gabito la pasión por las historias, los cuentos, el periodismo y la literatura. Por otra parte, doña Tranquilina tenía dificultades visuales, pero las maravillosas historias, fábulas y leyendas que le contaba su nieto inspiraron gran parte a las obras del más universal de los autores colombianos. La infancia de Gabriel García Márquez transcurrió en costa del norte del Caribe colombiano, en medio de necesidades propias de una familia de escasos recursos que hizo todo lo posible para brindarle una buena educación. El joven García, gracias a una beca, pasó a estudiar en 1940 a la ciudad de Zipaquirá, en el centro del país, y donde forjó su estilo y prosa. En 1974 llegó a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Fue en esa época cuando Gabo publicó su primer cuento en el periódico El Espectador, La Tercera Resignación. Ahí empezó su carrera como reportero y aunque nunca se graduó como abogado, consiguió el puesto de columnista en el periódico El Universal de Cartagena. Esa época lo marcó también como un amante de la música y visitó varios antros de los barrios de baja categoría, los cuales son de referencia común en algunas de sus obras literarias. Pasada una década, a comienzos de 1950, comenzó a escribir su primera novela. Inicialmente la titula La Casa, posteriormente le cambia el título a La Hojarasca, todo inspirado en su natal Aracataca, que poco a poco se iba convirtiendo en Macondo. En su extenso repertorio literario existen títulos como Relato de un náufrago, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Los funerales de la mamá grande, El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, Vivir para contarla, entre otras. Gabriel García Márquez llegó a su real cúspide en 1967, con Cien años de soledad, su obra maestra traducida en 30 idiomas de los que se han vendido más de 50 millones de ejemplares. El novelista, periodista y creador del movimiento literario conocido como el realismo mágico, viajó por el mundo entero conociendo muchas culturas, lo que le sirvió para nutrir sus fabulosas historias en sus escritos. Gabriel García Márquez recibió el Nobel de Literatura en 1982, en Estocolmo, Suecia, un acontecimiento que se convirtió en uno de los momentos más sublimes de su vida. Aunque gran parte de su vida la pasó en México, Gabriel García Márquez le tiene un gran amor a su querida Colombia y con frecuencia lo visitaba. En 2004, Gabo publicó su última obra, Memoria de mis putas tristes. Ya con el peso de los años y enfermedades de su edad, le impidieron seguir publicando novelas. Sin embargo, son muchos escritos inéditos que guarda consigo su eterna compañera y cómplice, Mercedes Barcha, su esposa que lo acompañó siempre en la carencia y en la gloria, y que estuvo a su lado hasta el último de sus días. A los 87 años, un jueves 17 de abril del 2014, falleció el escritor colombiano Gabriel García Márquez, un grande en la pluma latinoamericana, después de estar 8 días internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Sabuirán y de 10 días convaleciente en su casa del Pedregal de San Ángel. Yo nunca me despido porque el que se despide no vuelve. Gabriel García Márquez.